El mismo 3 de abril del año 2019, cuando en conferencia de prensa presentamos al partido y a las razones y sus políticas y sus características, en esa misma conferencia de prensa, en vez de preguntarse sobre esos temas, ya se me hostigaba insistentemente sobre el caso Gavazo, que había saltado en el escenario público desde hacía pocas horas. No obstante eso, el partido creció en forma imparable desde los márgenes, ahí donde vive la gente más olvidada, la gente más sensible a los verdaderos problemas del país, como lo son la falta de trabajo, la falta de seguridad, la falta de vivienda digna. Nuestra prédica fue siempre no contestar a las agresiones con más agresiones. Así lo hicimos y el pueblo cabilante es testimonio de ello. No obstante eso, como una medida extrema, se recurrió a politizar a la Fiscalía y a llevarla a actuar en el plano electoral, a incidir en la campaña electoral. Aprovechando ese engendro del nuevo Código de Proceso Penal que ha afectado tanto el Estado de Derecho, sobre todo la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General manipuló los turnos, como bien dijo la senadora Aciaín, y mandató a uno de sus funcionarios para afectar a uno de los candidatos a la presidencia, justamente el que más le molestaba. Nosotros nunca dejamos de acatar a la justicia. Es más, nosotros respetamos a la justicia, la respetamos profundamente como valor moral que hace obrar y juzgar de acuerdo a la verdad. Respetamos al Poder Judicial, al Poder Independiente. Y siempre que hemos sido citados, hemos concurrido y hemos concurrido con la verdad, sin caer en las incoherencias en las que han caído o las contradicciones en las que han caído otros indagados al nivel del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la Fiscalía nos imputó solo a nosotros y en una rara casualidad se nos citó a declarar siempre en fechas muy próximas a las distintas instancias electorales, lo cual creemos que buscó deliberadamente perjudicarnos en ese sentido. Repito lo que he dicho una y otra vez, lo dije antes de las elecciones, en caso de ser elegido legislador no me ampararía en los fueros parlamentarios. Lo dije con la convicción de que siempre actué de acuerdo a la ley y de acuerdo a los deberes inherentes a mi cargo. Lo dije también con la convicción de que el pueblo uruguayo debe saber acerca del doble discurso del gobierno en un tema tan sensible y que fuera utilizado miserablemente para obtener réditos políticos. Pero nuevos elementos han surgido a partir de entonces. En primer lugar, se me hizo ver claramente que los fueros no son del legislador, los fueros son de la Cámara. Son una protección que tiene el cuerpo, que tiene la Cámara, contra justamente atropellos que se pueden producir armando causas desde bases totalmente falaces, buscando interferir con la actividad de un legislador que está en su lugar por la voluntad de miles de ciudadanos. Interferir ya sea obstaculizando su acceso al Parlamento, ya sea, en el caso de los fueros, sacándolo de ese lugar en el cual lo pusieron
miles de ciudadanos, repito. En segundo término, está la actitud de una fiscalía que se mostró en todo momento sesgada, una fiscalía que pareció, como lo voy a demostrar a continuación, mucho más preocupada en defender la posición de la presidencia de la República, mucho más preocupada en imputar al candidato a la presidencia que en llegar al fondo de la verdad de los hechos. A esto hay que agregar las declaraciones públicas que hace el fiscal actuante. A esto hay que agregar también, porque no es un hecho menor, que nuestro partido haya pedido hace no mucho tiempo la destitución de su superior, el fiscal general, por graves irregularidades en su accionar. Se suma a todo esto la reciente aparición o la toma de estado público de lo ocurrido con actas del año 2006, que demuestran lo que yo quería personalmente demostrar en la justicia, que hay una suerte de modus operandi donde se repiten actores en hechos muy análogos ocurridos en el 2006 y en el 2019. Por otro lado, lo que se insinuó como una operación política desde la campaña electoral ha quedado explícito de boca de un connotado dirigente político de la oposición que yo creo que habla desde la sinceridad, que ha expresado que aún en el caso de ser absuelto, yo no iba a volver a este cuerpo porque no iban a estar los votos. Es cierto, sí, que desde su partido se le pretendió enmendar la plana con declaraciones, estas sí, de dudosa credibilidad. Y yo creo que estamos ante un escándalo para la democracia y no estamos dispuestos a prestarnos a eso. Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, para fracturar, para terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin duda es uno de sus principales sostenedores. Y creo que esto se ratifica cuando referentes del partido de la oposición han dicho recientemente, públicamente, que estarían dispuestos a darle sus votos al partido en el gobierno para darle la gobernabilidad con tal de que se saquen de arriba a Cabildo Abierto. 270.000 uruguayos, señora Presidente, votaron por Cabildo Abierto. Y este partido asumió la responsabilidad de integrar la coalición de gobierno y de actuar con seriedad en la búsqueda de soluciones a los verdaderos problemas que aquejan al pueblo uruguayo. Es claro que el Frente Amplio jamás nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral. Ahora también escuchamos algunas voces que hablan de la necesidad de establecer un cordón sanitario contra Cabildo Abierto. Idea antidemocrática si las hay, que solo busca hacer capitular a la coalición. El objetivo manifiesto desde el 1 de marzo e incluso a pesar de la pandemia que sufre el país desde pocos días después. Al dirigirme a esta Cámara y a través de la Cámara a toda la ciudadanía, voy a exponer cómo ocurrieron los hechos, cómo realmente ocurrieron los hechos, y para ello voy a ratificar lo que he dicho en la Fiscalía el 27 de junio del año pasado. En el año 2015, siendo yo ya comandante en jefe del Ejército, el entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dispuso la conformación de un tribunal de honor
que entendieran la causa llamada segundo vuelo, que juzgara a 5 militares integrantes del Ejército Nacional que habían sido condenados por esa causa. Ese tribunal no llegó nunca a fallar, ya que se desintegró por haber pasado a retiro uno de sus miembros, por haber sido designado en Estados Unidos en misión oficial otro de sus miembros y por haber sido designado jefe del Estado Mayor de la Defensa otro de sus miembros. En el año 2017, el ministro de Defensa Nacional, ahora el doctor Jorge Menéndez, dispone nuevamente la conformación de un tribunal de honor para entender en esa misma causa. Y me da instrucciones claras a mí como comandante de darle la máxima celeridad posible al tratamiento de esa causa para evitar que ocurriera lo mismo que había ocurrido con el Tribunal de Honor anterior y con otro Tribunal de Honor que se había conformado para juzgar al teniente general Gregorio Álvarez, y este había fallecido antes de que se llegara al fallo. En el correr de las actuaciones de ese Tribunal de Honor, uno de los juzgados, José Gavazo, hizo las declaraciones que fueron leídas acá por el miembro informante, dando cuenta de un hecho muy grave y, como bien dijo la senadora Siaín, deleznable e inaceptable. El fiscal en su acusación dice que yo demoré 310 días en realizar la comunicación de estas declaraciones de Gavazo, que se trataba de lo que había hecho con el cuerpo de un detenido fallecido en una unidad militar en el año 1973. Antes que nada, quiero dejar bien en claro mi total repudio a la muerte de un detenido en una unidad militar y a lo hecho con su cuerpo. Cada vez que yo tuve oportunidad en las distintas declaraciones públicas lo he dejado de manifiesto, no lo estoy diciendo ahora en esta instancia. Recuerdo uno de mis primeros discursos como comandante en jefe del Ejército, que cité una frase del general Pablo Galarza que decía que en la guerra lo más sagrado son los prisioneros. Por eso rechazo de plano la campaña de enchastre que se ha lanzado sobre mí desde hace varios meses, atribuyéndoseme intenciones, simpatías, encubrimientos, declaraciones, etcétera, que nunca he realizado y que nunca he tenido. Referente a la acusación del fiscal, más allá de que es claro que no oculté nada, pues documentalmente lo elevé completo todo lo dicho, tampoco es cierto que yo no lo haya comunicado en su momento a quien debía comunicarlo. En cada una de las ocasiones en las cuales yo recibí del Tribunal de Honor, y lo ratifico, los integrantes del Tribunal de Honor, en cada oportunidad, como fue dicho aquí por el miembro informante inicial, me lo comunicaron claramente. En cada una de las ocasiones yo lo informé a quien debía informarlo, a quien era mi superior inmediato, el ministro de Defensa Nacional. Lo hice en el mes de abril y lo hice nuevamente en el mes de junio. Lo hice además de haber parado las actuaciones de los tribunales y luego ordenándoles que continuaran con las actuaciones como acá se ha dicho. También lo hablé con el ministro en el mes de septiembre, cuando se trató la conformación del Tribunal de Alzada ante el reclamo de 2 de los acusados. El ministro me contestó
En la segunda oportunidad me contestó que lo había hablado con Toma, con el secretario de la Presidencia. En la primera oportunidad, en la segunda y en la tercera, se entendió de que lo declarado por Gavazo no era nada nuevo, como muy bien lo dijo la senadora Aciaín, no era nada nuevo, que no era relevante y vuelvo a lo inicial, se quería dar celeridad al trato del Tribunal de Honor y por lo tanto se siguió para adelante. Pero quiero hacer especial hincapié en que el ministro me dijo que en la segunda oportunidad lo habló con el secretario de Presidencia, doctor Miguel Toma. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque habiéndole yo declarado eso al fiscal el 27 de junio, cuando el fiscal interroga al doctor Toma, no le pregunta nada al respecto, no le dice, Manini declaró que el ministro lo consultó, ¿es cierto o no es cierto? Aunque sea para que Toma le mintiera, no se lo dice. ¿Cuál era la preocupación entonces del fiscal por saber la verdad de los hechos? ¿O su preocupación era solamente defender la posición de presidencia de la República y solamente seguir adelante para imputar al candidato a la presidencia? En todas las oportunidades que yo hablé con el ministro, repito, no se consideró relevante lo que declaraba Gavazo. En el tema central, que era la muerte de Roberto Gómez-Oro, la justicia había actuado y había sobreseído a Gavazo en el año 2013. Se entendía ahora que estas declaraciones buscaban alargar el proceso de los tribunales de honor y tal vez se cayera en el riesgo de que ocurriera lo mismo que había ocurrido con el Tribunal de Honor anterior. Se consideró que no eran significativas estas declaraciones. Lo mismo consideró, como se dijo ya, el Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que el 19 de agosto pasado, hace poco más de un mes, entendió que era irrelevante lo que aportaba Gavazo a tal punto de ordenar el archivo de la causa. Todas mis comunicaciones al ministro de Defensa Nacional fueron verbales, como verbales también fueron las comunicaciones de los integrantes del Tribunal de Honor hacia mí. Yo fui general en actividad durante más de 7 años. Quiso la coyuntura que los 7 años y pico dependí siempre directamente del ministro de Defensa Nacional, ya sea como director de Sanidad Militar o comandante jefe del Ejército. En esos 7 años me entrevisté centenares de veces con el ministro de Defensa Nacional, fuera Fernández Huidobro o fuera Menéndez. Jamás se elaboró un acta de ninguna de mis reuniones, habiéndose tratado a veces temas de suma importancia. Además, diría yo que en el 90 y pico % de los casos siempre era un mano a mano con el ministro sin ninguna tercera persona. Por lo tanto, no se entiende por qué en la acusación el fiscal parece sorprenderse de que no hubiera ni testigos ni actas. La acusación del fiscal se basa en un hecho subjetivo. Yo digo que le informé al ministro en cada ocasión. El fiscal dice que no, porque el entorno del ministro no ratifica que yo se lo haya comunicado al ministro. Sin embargo, yo creo que hay ciertos hechos objetivos que en cierta forma avalan lo que yo estoy diciendo de que le informé al ministro Menéndez. En primer lugar, en la acusación del fiscal dice, y acá se ha dicho también, que yo paré las actuaciones en abril y paré las actuaciones en junio. Y que una semana después, o varios días después, o 10 días después, ordené reiniciar las actuaciones. Surge una pregunta de sentido común. ¿Para qué dispuse yo parar las actuaciones? ¿Con qué finalidad? Si yo soy el comandante en jefe.
Vienen los generales y me informan. Si yo quisiera ignorar lo que dijo Gavazo, les digo en el acto, sigan con las actuaciones. ¿Por qué paré y continué y demoré una semana? ¿No será para consultar a la única persona que el comandante en jefe debe consultar, que es el ministro de Defensa Nacional? Yo creo que es de sentido común la respuesta. Aparte ocurrió no una vez, sino 2 veces. Otro hecho para mí que avala lo que yo estoy diciendo. El 13 de febrero yo entrego personalmente al ministro de Defensa Nacional las actas, todas las actuaciones, 13 de febrero de 2019, todas las actuaciones completas. El ministro dice después, en su última carta, que un par de días después se lo comunica al presidente de la República. Yo sigo en el cargo hasta el 12 de marzo, es decir, un mes más. En ese mes yo no fui sancionado, yo no fui observado, yo no fui cesado en el cargo. Sin embargo, queda claro que todos sabían de esas declaraciones de Gavazo. ¿Por qué no fui cesado? ¿No será que era porque ya se sabía, porque ya lo había informado oportunamente? Al menos esa es la respuesta lógica. El 12 de marzo yo soy cesado en el cargo. No soy cesado en el cargo por las actas de Gavazo, por las declaraciones de Gavazo. Soy cesado en el cargo por el escrito que yo adjunté a las actuaciones del Tribunal de Honor, en donde formulo unos cuestionamientos a la justicia, diciendo que a mi entender la justicia no había dado las debidas garantías, y cito 9 casos, varios de los cuales yo ya los había hablado con el presidente Vázquez en los meses anteriores. Dicho sea de paso, de esos 9 casos, ninguno de ellos me ha sido rebatido hasta el día de hoy. Entre ellos estaba el caso del coronel Juan Carlos Gómez, relacionado con el tema que estamos tratando, quien fue condenado a partir de un falso testimonio que hablaba de sus ojos azules. Estaba el caso del coronel Gula, que fue condenado porque cuando era director del Penal de Libertad había muerto un recluso. El Tribunal de Apelaciones que dispone la libertad de Gula, varios años después de su permanencia en prisión, dice que la fiscal actuante, la misma fiscal que actuó en la mayoría de esos casos, dice que la fiscal actuante creó hechos para imputar al acusado. El caso del coronel Carlos Calcaño, que ante la falta de pruebas, la jueza actuante dijo que él debía demostrar su inocencia, invirtiendo la carga de la prueba. El caso del coronel Rodolfo Álvarez, que sigue preso hasta el día de hoy por haber firmado un acta en donde el denunciante mismo dice que él nunca lo tocó. El caso del general Miguel Dalmao, que fue condenado por un testigo de oídas y por una autopsia psicológica que se hizo 40 años después. El caso del soldado Leonardo Vidal, que iba a ser procesado, lo fue hace pocas semanas, por un hecho ocurrido en Democracia en 1972, en donde actuó la justicia y había archivado al caso, así decir que fue juzgado por segunda vez. Esos eran mis cuestionamientos y ahí en ningún momento se menciona ni a Gavazo ni a Silveira. Por esa razón yo fui cesado en el cargo. En el comunicado que Presidencia de la República emite el mismo día de mi cese, no menciona para nada las actas con las declaraciones de José Gavazo. Otro elemento que yo creo que también es significativo, el presidente de la República, el día que me cesa, designa en mi reemplazo al general José González.
uno de los 3 integrantes del Tribunal de Honor. ¿Había algo en ese Tribunal de Honor que le mereciera reparo al presidente de la República? ¿No sería que ya sabía desde hacía mucho tiempo que se había actuado de acuerdo a lo que se tenía que hacer? Si no, no se explica que en mi lugar designara a uno de los integrantes del Tribunal de Honor, y mucho menos explica lo que dice el fiscal, que Presidencia iba a hacer la denuncia. No tiene ninguna lógica que nombrara comandante en jefe a quien pensaba denunciar pocos días después. Y el otro hecho para mí, objetivo también, que avala lo que yo digo, es la última carta del agonizante ministro de Defensa Nacional, don Jorge Menéndez, quien dice claramente que le comunicó al presidente de la República en su momento, y no dice en ningún momento que el comandante en jefe no le había comunicado algo. ¿No era lógico acaso que en su descargo él dijera ahí, el comandante en jefe no me comunicó? Pues bien, no lo dice en ningún momento el ministro de Defensa Nacional. Estos elementos son de razonamiento lógico. Yo creo que son objetivos y avalan, o por lo menos llevan mucho más el peso a la posibilidad de que yo haya comunicado y no de que yo no haya comunicado, como dice el fiscal, sin ninguna prueba objetiva concreta. Yo puedo acá reiterar que el ministro de Defensa Nacional tenía un especial interés en que no se demoraran las actuaciones, en no parar las actuaciones para darle intervención a la justicia nuevamente y que esto se demorara y se corriera el riesgo de lo que ocurría anteriormente. Creo que es dable mencionar que había en el Ministerio de Defensa, algo que yo viví los 7 años y pico que dependía directamente del ministro, como dije, había una suerte de competencia, de división entre el Partido Socialista y el MPP, entre el ministro y el subsecretario. Lo había. Tenía total determinación el ministro Menéndez de llegar de una vez por todas a un fallo condenatorio a Gabazo para dejar en evidencia que él llegaba a lo que no había llegado Fernández Huidobro. Por eso, en todo momento me pidió el ministro de Defensa Nacional que yo lo tuviera al tanto, y cada instancia de las actuaciones del Ministerio, cada instancia, perdón, de las actuaciones del Tribunal de Honor, yo las conversaba con el ministro. Me permite, nosotros leímos el artículo, nos parece que es importante resaltar que no pueden hacerse alusiones personales en el relato. Discúlpeme, señora Presidente. Perdón, alusiones políticas respecto a atribuir intenciones. Discúlpeme, señora Presidente, pero creo que es esencial para que el cuerpo entienda la realidad de los hechos. Acá no lo estoy mencionando para hacer ningún tipo de alusión política por sí, sino que creo que es fundamental que se entienda cómo fueron los hechos, y la única forma de entenderlo es explicar las cosas como fueron. Muy bien, pero siga, señor senador. Vamos a ordenarnos. Vamos a ordenarnos primero. Me pidió la palabra el senador Carrera, después la senadora Graciela Bianchi. Yo no le doy la interrupción a nadie. Perdón. Perdón, y Graciela, no te sentí que era una moción de orden. Moción de orden. Está haciendo uso de la palabra el senador Manini. Por una moción de orden puede hablar, senadora. ¿Me da la moción de orden, señora Presidenta? Pero la moción de orden que usted plantea, yo se la voy a dar después que termine el orador, que es lo que corresponde. Bueno, muy bien. Entonces le pido... Gracias, señor senador, puede seguir. ¿Una interrupción, senador Manini? No amerita. Señor senador, prosiga. Hasta el final, para no perder el hilo
y después... gracias, señor senador. En la acusación, el señor fiscal dice, o mejor dicho, defiende el proceder de Presidencia de la República, diciendo que el expediente estuvo en Presidencia hasta el 12 de marzo y después el presidente o Presidencia lo remitieron al Ministerio de Defensa Nacional para que se llevara a la justicia, para que se hiciera la denuncia. Lo que no dice, y dice que ese expediente llega a la Fiscalía el 1 de abril. Lo que no dice el fiscal es que cuando llega a la Fiscalía el 1 de abril, un par de días antes habían tomado estado público las actas con las declaraciones de Gavazo. Yo tengo la firme convicción de que de no haber habido esa publicación, hubieran pasado 14 años sin que esto saliera a la opinión pública como pasó en el caso de las actas de Gilberto Vázquez. Yo quiero agregar otros elementos que creo que sirven para entender todos estos hechos. Al día siguiente de mi cese, el día 13 de marzo, el escribano Domenech me propone públicamente encabezar al recientemente creado partido Cabildo Abierto. Ese mismo día el escribano Domenech concurre a la oficina del secretario de la Presidencia a presentar su renuncia al cargo de escribano de gobierno que ocupó durante 29 años. No pudo entregarle la renuncia al doctor Toma porque éste estaba reunido con el fiscal general durante más de 3 horas. Se tuvo que retirar, al día siguiente volvió el doctor Domenech, habla con el doctor Toma y el doctor Toma le dice: Manini no va a ser candidato a presidente porque cometió tal delito. Quiero también mencionar ciertas casualidades o coincidencias. Todo este tema surge el mismo día en que yo anuncio mi determinación de ser el candidato a la presidencia por el nuevo partido. Yo soy citado a la Fiscalía el 27 de junio, 3 días antes de las elecciones internas. Yo soy citado al juzgado unos pocos días antes de las elecciones nacionales. Este año, cuando se va a tratar en la Comisión de Constitución y Legislación el tema, el mismo día se hace público una nueva condena, una de las tantas condenas, a José Gavazo. Cuando se va a tratar el tema en la Cámara, este tema que hoy estamos tratando, surge con gran escándalo lo de las actas del año 2006, que si bien no me corresponde ninguna responsabilidad en ello, pero sí era un caso que agitó a la opinión pública por ser análogo al caso que se estaba tratando. Yo quiero hacer algunas consideraciones adicionales. Es deleznable lo que ocurrió, lo que se hizo con el cuerpo de un muerto en la unidad militar. Pero creo sinceramente que es mucho más grave la muerte en sí de ese detenido en la unidad militar. Por esa causa había sido juzgado José Gavazo y había sido sobreseído en el año 2013. El fiscal habla de Roberto Gómez Oro como un desaparecido en su acusación. No lo es en la medida en que su cuerpo apareció flotando en aguas del Río Negro pocos días después de su muerte y en que sus restos fueron utilizados en su identificación
en el año 2002. En definitiva, yo creo que hice exactamente lo que tenía que hacer. Creo que los integrantes del Tribunal de Honor hicieron exactamente lo que tenían que hacer. No hay ninguna contradicción con lo que ellos manifestaron, con lo que yo he manifestado. A tal punto que el propio fiscal no tuvo otra opción que archivar sus causas. El fiscal dice que yo, con mi accionar, entorpecí el accionar de la justicia. Algunos comunicadores han repetido hasta el cansancio que yo he encubierto a criminales. Entonces surgen algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál sería el móvil que yo tengo para no comunicar, para demorar la comunicación? Nadie acá duda de que yo comuniqué por escrito el 13 de febrero. Sí se duda si lo hice antes o después. Pero ¿cuál sería el móvil? José Gavazo estaba preso el día que él hace sus declaraciones. José Gavazo siguió preso 310 días después. José Gavazo sigue preso al día de hoy. Yo entregué todo el 13 de febrero. ¿Dónde está el encubrimiento del cual hablan algunos comunicadores y lo han hecho hasta el cansancio? Por otro lado, lo que él declara sobre lo hecho con el cuerpo de Gómez-Soro ya era sabido, como se dijo acá. Lo dice el propio doctor Gonzalo Fernández, exsecretario de la Presidencia y exministro de Defensa Nacional. Y dice que no aplica el artículo 177 del Código Penal, porque era un tema ya sabido por todos. Incluso se me dice que desde el año 2004, en el llamado libro blanco de los juzgados penales, donde el libro blanco de la Comisión para la Paz, que estaba en los juzgados penales, ya se hablaba claramente de todo lo ocurrido en torno al caso Gómez-Soro. Dice el fiscal que yo demoré 310 días. Desde el 1 de abril, día en que entra el expediente a Fiscalía, hasta el 19 de agosto de este año, pasaron 500 días. En esos 500 días Gavazo no fue nunca a declarar ni a Fiscalía ni al juzgado. Y el juzgado y el Tribunal de Apelaciones resuelve el archivo de la causa. Es cierto, sí, que hay una instancia de casación, pero el Tribunal de Apelaciones resuelve el archivo porque no encontró nada relevante. Además, si yo demoré 310 días en comunicar, Presidencia de la República demoró 46 días en comunicar. ¿Dónde está escrito a partir de cuántos días constituye delito? Yo tengo la convicción, como dije, de que nunca se iba a comunicar. El fiscal dice que se estaba instrumentando la denuncia en esos 46 días. Hay elementos, como hemos mencionado, que claramente demuestran que no se iba a hacer esa denuncia. El presidente de la República, el mismo día que remite esto a la justicia y que está el escándalo en los distintos medios, concede una entrevista a un conocido comunicador y le dice: yo no sabía nada de lo que estaba en las actas, yo firmé sin leer. Sin embargo, después en la Fiscalía dice lo contrario. Dice: yo sabía desde el primer día, o sabía desde hacía tiempo y había ordenado hacer la denuncia ante la justicia. Cuando él dijo que no sabía nada, el agonizante ministro de Defensa Nacional
escribe una carta diciendo que él le había comunicado. Es más, le había comunicado con testigos y nombra a los testigos. Creo yo que la digna actitud adoptada por la familia del doctor Menéndez pidiéndole al presidente de la República que no concurriera a su sepelio dice bastante. Da versiones contradictorias al comunicador, al periodista y al fiscal. Yo entiendo que se pudo haber equivocado el presidente de la República cuando habla con el periodista. Nos pasa a todos a veces que nos olvidamos de algo o decimos algo que no es 100% real. Pero sí parto de la base que no se pudo haber equivocado cuando le habló al fiscal, cuando declaró ante el fiscal. Entonces aquí surgen algunas preguntas. Si el presidente Vázquez, como dice ante el fiscal, sabía y ordenó hacer las denuncias, ¿por qué él dispone la destitución de 6 generales recién cuando toma estado público y no lo hizo en el momento que él sabía y que ordena hacer la denuncia? ¿Por qué él destituye al ministro de Defensa Nacional que le había comunicado porque él sabía e iba a hacer la denuncia? Y también al subsecretario Montiel, que fue destituido también. Yo acá quiero referirme a otro caso que no está en esta causa, pero que creo que está muy relacionado y que ayuda también a comprender la situación, o por lo menos la actuación de Fiscalía en estos casos. En octubre del año 2015, un conocido comunicador entrega al doctor Javier Miranda un CD, al doctor Miranda, por ese entonces secretario de Derechos Humanos de la Presidencia. Un CD en el que probablemente había información que podía tal vez llevar al paradero de una detenida desaparecida. Nada hizo en ese momento el funcionario público, doctor Miranda. Tiempo después, a mediados del año pasado, el mismo comunicador en otro programa de tinte político da a conocer el hecho. Nuevamente no recibe respuesta alguna. Solo el fallecido Felipe Michelini se preocupó y encontró ese CD que estuvo encajonado durante 3 años y medio. Y yo pregunto, todas estas voces que se levantan horrorizadas por la demora de 310 días mías en comunicar algo que para el Tribunal de Apelaciones al menos fue irrelevante, ninguna se levanta en esta demora de 1.400 días en comunicar algo que tal vez era de mucho más valor como información que lo que yo supuestamente demoré en informar. El hecho ocurrió en octubre del 2015, todavía no pasaron los 5 años, creo que todavía se está a tiempo para que algún fiscal quiera formalizar a ese funcionario público que incurrió en el delito establecido en el artículo 177 del Código Penal. Resuenan todavía las palabras, las declaraciones del abogado italiano Fabio Maria Galliani, quien declarara, él representó al Estado uruguayo en los llamados juicios de Roma, y declaró que el entonces secretario de la Presidencia, doctor Toma, y quienes eran considerados los héroes de los derechos humanos, tergiversaron una y otra vez la información y ocultaron información a los familiares. Dado lo que ha salido a la luz en las últimas horas,
es indudable que las preocupaciones centrales de quien representaba al Estado uruguayo, del secretario de Presidencia, iban por otros andariveles. Pero el doctor italiano, el doctor Galliani, habla de un aparato que manejaba resortes de la justicia y del periodismo. Disculpe, senador, si me permite, porque llegó una moción a la mesa. Vamos a leerla. Recuerda que votamos una moción que se le prorroga, no es necesario votarla porque ya lo habíamos determinado. Así que puede proseguir por 15 minutos más, señor senador. Gracias, señora presidenta. Una vez más, en este episodio quedó claro que si algunos de buena fe pensaron en todo este tiempo que había una verdadera intención, un verdadero compromiso con la búsqueda de la verdad histórica, es legítimo que hoy se sientan estafados con la burda puesta en escena que ahora ha quedado al descubierto. Toda esta maniobra será recordada como un boomerang que se volvió contra el aparato político, mediático y fiscal que se enquistó gradualmente en la República para lograr acceder a cuotas de poder en distintos ámbitos de decisión. Un aparato promovido y financiado por fondos de dudoso origen que solventan una burocracia interamericana que hoy está siendo severamente cuestionada desde la propia Secretaría General de la OEA. Quiero terminar con algunas declaraciones, consideraciones. Es claro que tanto yo como los integrantes del Tribunal de Honor hicimos lo que debíamos hacer. No ha habido nunca una contradicción con ello. Siempre dije y consta en mis declaraciones del 27 de junio del 2019 que los generales hicieron lo correcto. Y yo en todo momento he ratificado lo que ellos han declarado, a tal punto que el fiscal no tuvo otra opción que archivar sus causas. Es claro que este tema fue politizado desde el primer momento. Llamativamente, estalló públicamente en el mismo momento en que iniciábamos nuestro camino en Cabildo Abierto. La Fiscalía actuó siempre en forma sesgada contra nosotros y en defensa del Poder Ejecutivo. La misma Fiscalía a la cual hoy nosotros le pedimos su remoción por múltiples irregularidades en su accionar. En estas últimas semanas resultó sorprendente el desespero de ciertos actores políticos y mediáticos que por todos los medios presionaron al sistema político para el desafuero. Fue tal la presión que han planteado el tema como desafuero o complicidad, presionando indebidamente a los miembros de un cuerpo que deben resolver según su conciencia qué es lo que van a votar. Creemos que es ofensivo tratar de mercenarios o de cómplices a quienes no acompañen el pedido de desafuero basado en argumentos tan débiles y claramente politizados. Sin embargo, esa ofensa se consumó dentro de este mismo recinto. La desesperación mostrada por algunos en estas últimas semanas, intentando sofocar cualquier instancia de reflexión a través de la repetición inagotable de consignas tribuneras, se justifica solamente por la flagrante contradicción que ha quedado en evidencia y hace implosionar un relato vertebral para la izquierda. Por lo menos para el autodenominado progresismo, que renunció sin ambajes a construir un proyecto nacional
el que usando la pantalla de los derechos humanos se ha interesado principalmente por hacer negocios o por mantener prebendas para su círculo cerrado. Qué triste constatar que un puñado traficó con la esperanza de mucha gente solo por plata o por llenarse de laureles con alguna burocracia internacional. Cabe preguntarse la razón de esta desesperación. ¿Por qué se pretende golpear seriamente a quien habla y al partido que representa? ¿Qué es lo que tanto los desespera? Tal vez sea el proyecto elevado para hacer cumplir la Constitución por sobre ciertos dictámenes de organismos internacionales. Tal vez sea su posición crítica hacia el contrato leonino que asumió el Estado uruguayo con UPM, como quedó declarado por la propia Cámara de Representantes. Tal vez sea su oposición a la bancarización obligatoria, tal vez sea saber que le cerraremos el paso a cualquier intento de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Tal vez la respuesta sea todo esto, pero sobre todo saber que somos independientes y actuaremos siempre con independencia. Quienes siempre, durante décadas, han envenenado el alma de generaciones de uruguayos, alimentando una fractura funcional a sus intereses políticos, han sembrado a diestra y siniestra que Cabildo Abierto es una amenaza a la democracia, que somos extremistas, fascistas, nostálgicos de la dictadura, epítetos que desde hace décadas le endilgan a cualquiera que se resista a aceptar su relato o sus ideas, de neto corte totalitario y destructora de nuestras instituciones. Lo cierto es que no somos antidemocráticos, que estamos aquí por la voluntad de más de 250.000 de uruguayos, no somos de ninguna extrema, no hemos defendido jamás a la dictadura. Por el contrario, son otros los que deben dar prueba de su vocación democrática. Son otros los que llevaron a que en este país, en un periodo democrático, este Parlamento debiera declarar el estado de guerra interno en abril de 1972. Son otros los que meses después de consumarse el golpe de Estado quisieron subirse al carro de los dictadores, supuestamente peruanistas, demostrando la falsedad de su apego a las instituciones democráticas, que por otra parte siempre consideraron meramente formales y burguesas, y que dicho sea de paso, acaban de celebrar alborozado su aniversario, izando la bandera con la hoz y el martillo, la bandera soviética, a la sombra de la cual decenas de millones de personas pagaron con su vida su lucha por la libertad. Insisto en que en este país el gobierno democrático de la época declaró el estado de guerra interno el 15 de abril de 1972. Habría que profundizar las causas que llevaron a eso. Se vivía en democracia. Acá la dictadura empezó en febrero del año 73, por más que se haya hasta aprobado por ley de que se extiende la dictadura hasta el año 68. Señor senador, ¿le puedo pedir en los minutos que le queda que se atenga al periodo histórico y al tema que estamos considerando? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. En Cabildo Abierto solo pretendemos ser artiguistas, generar un espacio de unión de los uruguayos interesados en llegar a las soluciones de los verdaderos problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad.
terminar con la fragmentación, el odio y el enfrentamiento al cual nos han llevado intencionalmente y desde el cual jamás encontraremos el destino de bienestar y desarrollo que nuestro pueblo se merece. Quiero terminar esta exposición reiterando mi posición de respeto a los derechos humanos en todos sus aspectos. Condeno la violación a los derechos humanos que hubo en el pasado, de un lado y del otro, consecuencia de una lógica perversa que enfrentó a los uruguayos, convencidos de que peleaban por un mundo mejor, incapaces de entender la entente, el acuerdo, la sintonía entre Washington y Moscú para neocolonizar al mundo emergente. Surge así en nuestro continente la teoría del foco como estrategia perversa para ahondar las disensiones internas y facilitar el mejor control colonial de nuestro país. Condeno la violación de los derechos humanos de todas las épocas, de aquella época y de la época actual, en que la omisión del Estado permite el asesinato de más de 400 uruguayos, número del año pasado, que permite miles de uruguayos viviendo en condiciones indignas en asentamientos, que permite miles de violaciones al derecho de propiedad, centenares de desaparecidos en los últimos 15 años, uruguayos comiendo de la basura, durmiendo en las calles, más de 12.000. Señor senador, mire, yo le voy a pedir, por favor, que colabore con el desarrollo de esta sesión. Estamos considerando un tema bien claro que tiene que ver con un episodio puntual y le pido que precisamente la referencia de sus palabras tengan que ver con este episodio y su aporte a lo que los senadores debemos votar hoy. Esto tiene que ver con evaluaciones que nos parece que no contribuyen al desarrollo de lo que precisamente tiene que ver con que si hay causa o no se conforma causa respecto al tema que hoy estamos considerando. Termino, señora Presidenta. Finalmente quiero expresar que en el momento de votarse sobre si se accede o no al pedido de la Suprema Corte de Justicia, mejor dicho, pedido de la Fiscalía canalizado por la Suprema Corte de Justicia, me retiraré de sala, a pesar de mi intención inicial de votar a favor del mismo, convencido como estoy y creo haber demostrado de que he actuado de acuerdo a lo establecido de la ley, pero convencido también por lo que he expuesto de que difícilmente yo tendría un juicio justo y aún en caso de tenerlo, difícilmente volvería a esta Cámara defraudando así a un partido y a miles de uruguayos que me eligieron para ser su voz y que tienen la expectativa de que no los abandone. Más allá de lo expresado en el artículo 121 del reglamento del Senado, entiendo, y así me lo han hecho saber connotados juristas, que un principio del derecho es que al dirimirse un asunto no se puede ser juez y parte. Y siempre nos hemos propuesto respetar y hacer respetar los principios del derecho. Termino por acá, señora Presidenta. Muchas gracias.